tenemos contacto con Luchito Galde desde Peñalolén por un saqueo de supermercado. Lucho, cuéntanos. Sí, ustedes lo están viendo, muchachos. ¿Se acuerdan que vinimos hace aproximadamente un mes? O puede haber sido quizás menos, a este supermercado Albi, ubicado en la comuna de Peñalolén, esquina de Grecia con Tobalaba, y es en el mismo lugar por donde habían entrado y donde trataron de robar la vez pasada. Más que trataron de robar, por donde robaron la vez pasada, que rompieron con combos los muros, habían instalado unas planchas metálicas, pero nada de eso sirvió. Entraron nuevamente a robar, se produce este robo. Ustedes alcanzan a ver cómo sacan las planchas, abren parte de las planchas que se encuentran también en el costado instaladas, rompen y logran ingresar a este supermercado, que todavía están acá afuera, parte de los productos que quedaban, de las cosas que se encontraban en el interior. Y ahora se suma algo más. Ustedes lo alcanzan a ver, muchachos, una cañería rota. Y eso también es bastante complicado en este momento. Si le sumamos además el tema de crisis hídrica que hay, de problemas de agua, la sequía, está durante todo este rato esta cañería que ha estado ahí, que está rota, que está tirando agua por todo este sector. Entonces, claramente el trabajo que se está realizando acá ya es muy poco lo que se puede hacer. Ustedes alcanzan a ver hacia el interior del supermercado que prácticamente no queda nada, que se llevaron prácticamente todo lo que estaba en este lugar, y en un supermercado que, como les decía, no es primera vez que lo saquean. Ya había pasado en otras oportunidades, y les voy a contar que en este momento está hablando Carabineros y vamos a aprovechar de escuchar sus palabras sobre cuál fue la situación que se ha vivido durante estos días. Teniente. Sí, efectivamente, durante la noche, en la madrugada, a la 1 de la mañana aproximadamente, en el sector del Canelo, del Cerro San Cristóbal, se produjo una quema de... Lucho, no se te escucha nada, la verdad es que algo pasó. Personal de bomberos que fue... Ahí estamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Ahí sí, Lucho. ¿Me escuchan bien ahí, muchachos? Ahí te escuchamos bien, no escuchamos al carabinero, a ver si puede poner cerca el micrófono. Otras personas. Se investiga, señora. Se denuncia a la fiscalía correspondiente y se está investigando y esperando. Teniente, buen día, estamos en vivo en estos momentos para Chilevisión. Si nos puede contar un poco de la situación de este saqueo que ocurre con la rotura acá en el costado y que finalmente terminan ingresando a este local. ¿Cómo ocurre toda esta situación? Muy buenos días. Mire, esto ocurrió hace bastante tiempo atrás, semanas atrás. El saqueo de este supermercado. Solamente ingresaron durante la noche personas al interior del supermercado debido a que se presentaron distintos desórdenes en la avenida Grecia. Por lo cual personal de Carabineros de control de orden público hizo uso de elementos para poder disuadir a estas personas. No hay detenidos durante la noche. Esto se produjo en distintos horarios. Fue fácil el ingreso para algunas personas porque había ya daños estructurales en el supermercado. Lo que ocurrió la vez pasada cuando rompieron con... Efectivamente, y en el interior ya no quedaban especies, solamente causaron daño y a lo mejor alguna persona pensó que había más especies, pero no, ya no quedaban más. ¿Qué pasó con el agua? Muchas gracias. Ahí nos contaba un poco el teniente de Carabineros sobre la situación que ocurrió acá, y que claro, no era menor el hecho ocurrido de que ya hace algunos días había pasado lo mismo acá, que ya habían roto en este lugar. Ustedes alcanzan a ver las planchas metálicas que están instaladas acá, estaban instaladas por lo que ocurrió hace aproximadamente un mes o 3 semanas aproximadamente. Fue aproximadamente a esta altura, en este sector de acá, donde rompieron con combos y rompieron parte importante de la estructura de los ladrillos que se encontraban acá, y así fue como pudieron ingresar en aquella oportunidad. Ahora, la diferencia ocurre en un poco más hacia la reja, que es donde terminan rompiendo y abriendo las planchas. Dime, Julio. Lucho, pero quiero dar contexto porque no sé si el carabinero lo dijo antes y no lo escuchamos, pero esto se enmarca en una serie de protestas que se efectuaban en las cercanías. Ayer era 18, ¿no? Cada 18 se celebran, se convocan a protestas en distintos sectores de Chile, digamos, no solamente de Santiago. Entonces ayer era 18 precisamente, conmemorando el 18 de octubre, y en ese contexto, en esa protesta, en esa movilización, en ese marco, ¿se produce este saqueo o no, Lucho? Claro, ayer se realizaron diversas manifestaciones en varios puntos de Santiago. Uno de los puntos también fue la esquina acá de Peñalolén en Grecia con Tobalaba. Aquí se produce también una manifestación, y lo que indica Carabineros es que posterior a la manifestación es cuando se produce el saqueo a este supermercado. Fue durante prácticamente toda la noche, parte importante de la noche, que se produjo esta situación, donde entraron hasta este lugar, abrieron las planchas que se encuentran acá
y lograron ingresar. Pero claro, hubo manifestaciones durante la noche, durante la tarde-noche, que se realizaron, como les decía, en distintos puntos de Santiago. En Departamental, en sectores de Pedro Aguirre Cerda, también acá en Peñalolén. Entonces, claro, se convoca durante los 18 para conmemorar principalmente el 18 de octubre pasado, y ahí es cuando se realizan estas manifestaciones. Posterior a la manifestación es cuando se produce el saqueo de este supermercado. Ahí hay algo, Julio, que es re malo al final, porque en el contexto de la conmemoración del 18 de octubre, que tiene un fin positivo, ¿cierto?, que es hacer modificaciones de fondo y estructurales en nuestro país, se producen en ese contexto. Entonces, cuando terminan esas manifestaciones en algunos lugares, como en este que estamos viendo, en Peñalolén, se producen hechos delictuales como este, que ya de manifestación no tiene nada. Esto es un hecho delictual, ver el saqueo y rotura nuevamente de un Albiu, un supermercado que además atiende a un sector ahí en Peñalolén que es tremendamente populoso y que lo necesita. Entonces, aquí hay un problema bien fuerte, porque una cosa es la manifestación, que es legítima, que es deseable, porque además todavía no hay una hoja de ruta muy clara con respecto a muchas de las demandas sociales que se han hecho, y otra cosa muy distinta son cometer este tipo de delitos. Y Lucho, una cosa importante, la empresa Agua debería llegar muy rápidamente, porque efectivamente estamos viendo una cañería rota, se está perdiendo mucha agua, y obviamente sobre todo con los problemas de agua que tenemos en todas partes del país. Lucho. Lili, si tú le sumas a esa situación lo que estás diciendo del agua, que no es menor, o sea, está cayendo mucha agua. Desde que nosotros llegamos acá aproximadamente a las 7:25, 7:30 más o menos, que ya está esto corriendo. Se nota también por Avenida Grecia el agua que va bajando en dirección hacia Vespucio. Entonces, el tema del agua ya no es simple, ya no es cualquier cosa, ya no es que, qué lata, hubo una rotura de agua. No, ahora es complicado y eso hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Entonces, también el llamado a las empresas de servicios hídricos que traten de llegar lo antes posible, o la gente acá del supermercado cortar el suministro desde la llave de paso principal. Entonces, claramente eso tienen que hacerlo rápidamente, porque es un tema complejo. Llegaron ya, lo mismo que pasó la vez pasada, rápidamente funcionarios de la municipalidad de Peñalolén a limpiar acá en el sector, a tratar de arreglar un poco lo que queda en lo que le corresponde a la municipalidad, que es la vía pública. En el interior del supermercado alcanzamos a ver que había algunos trabajadores que estaban ingresando al supermercado por el costado. Entonces, claro, están tratando de arreglar un poco la situación acá y tratar de solucionar para ver qué es lo que va a pasar con este supermercado. No son pocos los saqueos que ha sufrido este supermercado. Desde octubre es que ya comenzaron algunos saqueos a este supermercado. Nosotros les contamos de cuando vinimos hace aproximadamente un mes, que también se dio una situación similar. Entonces, están pasando estos hechos cada vez que ha habido algún tipo de protesta o manifestación. Sí. Ha ocurrido algo con este supermercado. Por eso también se han dispuesto, incluso en algunas oportunidades, servicios especiales en este sector para evitar este tipo de saqueos y situaciones. Pero claramente, avanzada la noche es cuando la situación cambia. Exacto. Bueno. Lucho, nosotros vemos a muchas personas trabajando, personal también del supermercado. ¿Tú crees que podemos hablar con alguno de ellos, Lucho? Para ver cómo le afecta. Mira, son principalmente funcionarios municipales. Son todos funcionarios municipales, no son del supermercado. Ya. Claro, llegan en una camioneta de la municipalidad de Ñuñoa y, como les decía, la vez pasada también llegaron hasta el lugar funcionarios municipales también para comenzar a limpiar en el lugar, porque se producen interrupciones del tránsito, quedan cajas en la vía pública. Entonces, por eso también se encargan de hacer estas labores de inmediato para poder despejar rápidamente el sector. Entonces, son siempre funcionarios municipales los que llegan hasta acá. Por supuesto. Claro. Sería bueno también conversar, Lucho, con los vecinos, porque me imagino que se ven muy afectados con este tipo de situaciones. Uno ve las imágenes que nos muestran, Lucho, ahora, y la verdad es que hay cosas, lo que yo te quería preguntar, ¿hay casas colindantes ahí? ¿Hay gente que está realmente cerca de este supermercado que fue saqueado una vez más? Sí, mira, todavía no hemos podido conversar con algunos de los vecinos y habitualmente, mira, quisimos conversar con una de ellas, pero no nos quiso hablar. Pero en general el tema de los vecinos les preocupa mucho y es una constante cuando ocurren estos saqueos. ¿Por qué? Carlos, si puedes mostrar un poco la distancia a la que estamos de casas. Es una calle finalmente, es una calle bastante pequeña, la que separa a las casas del supermercado. Es una zona muy residencial, como dices tú, Lili, muchas casas por acá. Entonces, ¿cuál es la preocupación con los saqueos con los vecinos? Es que siempre después del saqueo viene el incendio, siempre.
Entonces, eso es algo que a los vecinos siempre les preocupa, porque pueden llegar sin ningún problema las llamas a sus casas, y ahí es cuando la cosa toma otro color. Lo vimos hace algunos días en San Ramón, ¿se acuerdan ustedes? Que fuimos a un supermercado que fue saqueado, y después de eso el supermercado fue incendiado. Entonces, claramente la preocupación para los vecinos es evidente. Entonces ahí es cuando ocurren estos hechos, y claro, donde termina la situación siendo bastante más compleja por la cercanía con las casas. Este supermercado está rodeado de casas. Entonces, si este supermercado se incendia, claramente es un riesgo evidente para quienes viven en los alrededores. Oye, Lucho, una consulta. Como este supermercado ya ha sido saqueado varias veces, entiendo yo que ya tiene que haber algo, por lo menos cámara de seguridad o algo como para poder ver el modus operandi. A lo mejor fue parecido a la otra vez, que llegaron montones de autos sin patente. No sé si acaso hay algún registro, algo que te haya dicho Carabineros de cómo fue la acción que se llevó a cabo esta vez. Mira, ahí está la cámara, Eduardo. Tú la alcanzas a ver. No sé si la cámara estará funcionando, no sé si la cámara puede captar algo en este momento. Entonces, claramente se hace difícil ver si es que la cámara puede captar alguna situación. Ya, como les decía, no es primera vez que ocurre un saqueo acá. Hay otra cámara ya, si la puedes mostrar, Carlos, no sé si es que alcanzas a llegar. Hay otra cámara que está allá también, que capta como los techos o la parte interna del lugar. Entonces, eso también hace que se haga muy complejo la identificación de quienes participan en estos hechos. Oye, por Lucho, lo mismo, más en la situación de la protesta ayer, más flujo de gente, entonces se hace complejo poder identificar a alguien. Dime, Julio. Estaba buscando, no, porque no me quería equivocar, la cantidad de supermercados que nunca más abrieron después del 18 de octubre. Tienes razón. Creo que fueron como 70 y algo, no lo puedo encontrar, pésimo para buscar, me esforcé pero no pude, pero son 70 y tanto, no me quiero equivocar la cifra exacta, pero más de 70 supermercados o 70 nunca más volvieron a abrir. ¿Dónde no volvieron a abrir? En las comunas más humildes de Chile. Exactamente, que es donde fueron destruidos. En las comunas más pobres de Chile, ahí nunca más volvieron a abrir los supermercados. ¿Por qué daba contexto de los 18? Porque tampoco se trata de que se haya reactivado una ola de delincuencia y que un día X se juntan y saquean un supermercado, porque paulatinamente hemos visto como eso disminuyó y desapareció. Sí. Lamentablemente, como decíamos al inicio, claro, los 18 se junta la gente a conmemorar octubre, hace su protesta, se junta en la esquina y quedan algunos, los de siempre, algunos desalmados, algunos delincuentes, que lo único que hacen, ¿no es cierto?, es bajar el buen mensaje, es bajar de una u otra forma, es tratar porque ¿qué es lo que hace al final uno? Sin quererlo, termina mostrando las imágenes del saqueo. Claro, por supuesto. Entonces se criminaliza una actividad o una protesta que puede ser pacífica. Exacto. Y que puede tener buena intención. Luis, estamos revisando Twitter con respecto a lo que pasó ayer en Peñalolén, y mira con lo que lo encontramos, parece que hay un vecino. ¿Alguien sabe qué está pasando en Peñalolén? Se escuchan muchos balazos, gritos, bombazos, alarmas, etcétera. Eso fue a las 12:08. Tú sabes que venía escuchando hola, buen día. Venía escuchando en la radio, ¿no? Varios vecinos, primero... La radio Bio Bio. Muy angustiados, sí, radio Bio Bio, muy angustiados por el saqueo de Albi. Dice, a ver, en innumerables ocasiones, cuando han saqueado este supermercado, los delincuentes no saben lo que están haciendo, porque las únicas personas que están perjudicando son a nosotros, claro, los propios vecinos del lugar. Hay varios supermercados que saquearon para el estallido social del 18 de octubre, y lo que dicen los vecinos, no se volvieron a abrir, como dices tú, Julio. Sí. Entonces, ¿por qué nos perjudican a nosotros? ¿Por qué nos hacen este daño? Ya esto ya no se transformó en un estallido social, sino que se transformó en un estallido de la delincuencia. Habían personas que observaban cómo en masas ingresaban a este supermercado sacando todas las cosas, un supermercado además mayorista. Un supermercado mayorista, que además perjudica a toda la gente que quiere comprar mucho más barato. Ahí está Lucho Galde, está mostrando precisamente la situación que está describiendo Juan Pablo. Lucho, cuéntanos, bueno, ¿se ve que alguna autoridad que llega al supermercado, hay algún funcionario para conversar? Porque ahí se ve también el tema del agua que está... Sigue. Que corre y corre, estamos en una crisis hídrica, estamos con problemas de agua. Todos hemos sido convocados de alguna forma a cuidar el agua, y ahí parece que hay que actuar rápidamente, Lucho. Sí, todavía no ha llegado nadie acá al sector donde estamos nosotros, porque, como les decía, por una de las entradas alcanzamos a ver a funcionarios del supermercado que ingresaron rápidamente. No hemos visto todavía que por este sector donde estamos nosotros
llegue alguna persona, ya sea del supermercado o de la municipalidad. Sí llegaron los funcionarios municipales que ordenaron acá un poco el tema, limpiaron un poco acá la situación y después de eso se fueron, pero por el momento no ha llegado nadie más como que nos entregue alguna declaración formal sobre lo que está ocurriendo, de la situación que está pasando y principalmente también el tema del agua, que a estas alturas no deja de ser importante, que está corriendo una cañería, que está botando mucha agua y que en este momento, quizás en otro momento no habría sido importante o noticia o no lo recalcaríamos, pero en este momento lo que está pasando con el agua claramente es grave y es complicado y peligroso. Entonces por ello también es importante que ya sea desde el interior del supermercado puedan cortar desde las llaves centrales o principales el flujo de agua o ver si es que puede llegar alguien de empresas hídricas hasta este lugar de servicios sanitarios para poder cortar rápidamente el suministro de agua. Claro, la vieja querida llave de paso. Exactamente. Que siempre tiene que tener algún sector la llave de paso. Siempre hay alguien que sabe, ¿no? Porque, claro, siempre se busca, oye, ¿quién sabe la llave de paso acá? Y el hombre que tiene que cerrar esa llave, Lucho, que estamos en busca de él, le hacemos un llamado. Que al hombre que sabe dónde está la llave de paso, por favor, se dirija hacia el supermercado, porque además se está empezando a inundar todo ahí, Lucho, ¿ah? Sí, adentro de estar. Sí, mira, el tema es que el agua está saliendo y por suerte adentro no se alcanza a inundar. Mira, si te puedes acercar un poco, Carlos, vamos a pasar justo por el barro, muchachos. No se alcanza a inundar adentro porque el agua está saliendo, está bajando justo. Entonces el agua está bajando y ya después toma curso por Grecia y baja hasta eso. Le quedaron muy lindos sus zapatos, querido Carlos Torres. Y baja directamente por Vespucio hasta Grecia. Entonces esa es la complicación que hay en este momento con eso. Además hay un tema no menor. Alcanzo a ver que están las luces del interior del supermercado encendidas. Entonces ahí también puede haber otro peligro si es que hay algún inconveniente con las conexiones eléctricas. Entonces no es menor la situación que está en este momento, que es de bastante riesgo. Por ello también el llamado nuestro es a las autoridades o a la gente del supermercado que tomen rápidamente cartas en el asunto con esta situación, porque ahí también se puede generar otro problema con la instalación eléctrica. Lucho, hagamos un llamado a Aguas Andinas Peñalolén. Ellos tienen una sede ahí para que vayan rápido, porque la verdad es que esto tú dijiste que a las 7:15 ya estaba rota la cañería, hay una cantidad de agua perdida enorme y además el peligro de riesgo de incendio. El llamado tendría que ser a las 9, sí, porque a esa hora abren la oficina. Digamos. Sí, pero hay un teléfono de emergencia. Hay teléfono de emergencia, Julio César. Así que Aguas Andinas que se ponga las pilas, porque la verdad es que es una zona de alto riesgo, una zona residencial, tal como nos muestra Lucho después de la consulta de Emilia. Entonces es una zona muy de alto riesgo. Entonces es muy importante que ellos tomen, y que vayan rápidamente a tomar al lugar de los hechos. Bueno, allá hacemos el llamado a Emi. Sí, no, lo que pasa es que estaba pensando, finalmente tenemos un problema hídrico sumamente importante en el país, vemos correr el agua, pero Lucho nos contaba que esta agua cae justamente y empieza a correr por Grecia. Da la sensación de que son justamente los vecinos los que están saliendo, en el fondo, perjudicados una vez más con esta situación. Escuchábamos anteriormente a Carabineros conversando contigo, Lucho, y ellos comentaban que ni siquiera sabían cuáles eran las personas que habían entrado a este supermercado, que había sido en diferentes horas de la noche. O sea, fueron más de un grupo organizado que entraron al supermercado. ¿Eso es efectivo, Lucho? Sí, mira, más que grupo organizado, tú tocas un punto bien importante, Emilia. Se realizó durante varias horas de la noche el saqueo y además la información que nos entregan es que el supermercado ya estaba cerrado y contaba con pocos productos. Claro. Entonces pudieron sacar de lo poco que quedaba. Claro. Es muy difícil poder acreditar que sean grupos organizados. De hecho, es muy difícil pensar en esa situación porque si fue ocurriendo a distintas horas, es que fueron llegando personas a robar derechamente. No hubo una organización como hemos visto en otros saqueos o en otras oportunidades donde llegan autos sin patentes, se instalan afuera y gran cantidad de personas comienza a robar. En estas circunstancias quizás cumple con otra figura y que es que se fue dando de a poco. Es decir, llegó un grupo, robó. Después se fueron, llegó otro una hora después y robó de nuevo. Entonces fue más con esas características. Es que se corre la voz, por Lucho. O puede ser se corre la voz, como nos contaban, bueno, vimos tantos de estos casos durante tantos meses. Se va corriendo la voz entre el primer grupo, se van, se cuentan, se dicen, existe el teléfono, el WhatsApp, no siempre para cosas buenas. Hoy aquí se está abierto y se arma, empieza a ir la gente. Acuérdate que estuvimos reporteando, Lucho, una vez que los vecinos nos decían que se robaban hasta autos del sector para ir a buscar cosas
a un supermercado que estaban saqueando y tú una vez te encontraste con un saqueador adentro. Saliendo en ese estaba minuto al aire. madrugando a las 7:45. ¿Te acuerdas, Lucho? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero claro, en aquella oportunidad las situaciones son distintas. ¿A qué es lo que voy con esto? Por ejemplo, y me acuerdo una vez que estuvimos en Quilicura, donde los vecinos nos comentaban en aquella oportunidad que llegaron 30 autos sin patente, se bajaron, abrieron el supermercado, echaron todo lo que pudieron, se llevaron hasta el gato y después de eso se fueron. Ah, claro. En este caso es distinto, por lo que nos ha ido contando Carabineros y los vecinos, sino que ¿qué pasó? Que como el supermercado también estaba cerrado, como el supermercado ya había sido saqueado anteriormente, no contaba con mucho stock, entonces ¿qué pasa? Llega un grupo, entra, roba, sale, después puede que llegue otro, o quizás parte de ese mismo grupo le cuenta a otras personas y llegan, entonces las características para mí apunta más a un robo, más con esas características, que si lo llamamos, que recordemos que ahora el saqueo es delito, que con las características del saqueo cuando se produce con organización y que llega un grupo, roban. Entonces ahí es donde yo les hago un poco la diferencia de ambos hechos. Pero saber el punto que iba yo, Lucho, claro, te encuentro toda la razón que cómo se inicia, pero el punto que te decía yo, el punto de cómo va la gente después llegando, llega gente a saquear hasta en la mañana, Claro, porque se van pasando el dato, digamos, y por eso son grupos distintos que... ¿Y por qué se pasan el dato también? Porque se aprovechan, Lucho, estaba leyendo algunos comentarios de las redes sociales, no sé si tú lo dijiste anteriormente, pero claro, Carabinero en ese momento no estaba a disposición del saqueo. ¿Por qué? Porque estaba viendo un choque que estaba ocurriendo ahí a los alrededores del mismo supermercado. Entonces, eso y lo comenta. Choque... Yo Sí, entiendo. Juan Pablo, el choque es al lado. Yo ¿ah? entiendo, Lucho, pero no es tan corróborame lejos, la es al información lado. que estoy hablando, porque eso es lo que justamente los vecinos están comentando. De alguna manera a 20 reclaman y metros de dicen, acá. oye, pero ¿cómo no había un contingente importante de carabineros para el tema del saqueo y otros también para ver el tema del choque que estaba ocurriendo en la esquina del supermercado? Claro, el choque, como te decía Juan Pablo, es a 10 metros de acá. Claro. Está todavía, cuando nosotros llegamos, estaba todavía uno de los vehículos involucrados y no estaba Carabineros. Carabineros ya estaba acá, en el sector donde estamos nosotros. Y sobre lo que decía Julio, claro, también, incluso podríamos hablar después de todo este tiempo que hemos visto estas situaciones de que el saqueo también tiene fases y etapas. Claro. Sobre lo que tú decías, Julio. Pasa un poco también que muchas veces se produce el saqueo, ya roban, quedan algunas cosas afuera y después llega otro grupo también, como dices tú, que o se han pasado el dato, o han visto, o se dan cuenta de esto y se llevan las cosas que quedan afuera. Entonces, claro, va una comunicación constante y además de lo que la gente va viendo, si se van enterando, también está el tema de los WhatsApp vecinales donde la gente se va comunicando. Entonces, son distintas situaciones que van Lucho, ocurriendo y otros de frentón que muchas veces van pasando, se encuentran las cosas y se las llevan. Lucho, es importante que precises algo. Este supermercado estaba cerrado para el público, no estaba atendiendo público. Hagamos la distinción, no en el horario que fue saqueado, sino que permanentemente. ¿Ese supermercado ayer a las 3 de la tarde estaba abierto o estaba cerrado? Claro, según lo que me dicen es que al parecer estaba cerrado. Voy a confirmar bien. Le voy a preguntar aquí, caballero. ¿Es buena esa supermercado precisión? ¿Estaba atendiendo ayer o no? ¿No? ¿Ha estado cerrado desde los saqueos? Sí. Ok, muchas gracias. Claro, aquí un vecino, un caballero me contaba y me decía que sí, desde los últimos saqueos el supermercado estaba cerrado. Claro, O sea, es buena esa precisión porque yo escuchaba en la radio precisamente a muchos vecinos que no entendían por qué habían saqueado el supermercado si Ya estaba está cerrado. Porque los vecinos entendían, Lucho, que no había nada adentro, si estaba cerrado. Entonces, Estaba vacío. se hacía mucho la pregunta y por eso quería que precisaras ahí en vivo si era correcto o no. Que decían, oye, ¿por qué están saqueando esta cuestión Claro. si hace rato que ya no abre el supermercado? Entonces no se lo explicaba muy bien y por eso es muy bueno lo que está haciendo Lucho. Es verdad lo que decían los vecinos. Entonces, este supermercado ni siquiera estaba abierto. Bueno, digamos, mira, Julio, mira, suma otra situación más y que nos confirma esto. Mira, de las cosas que quedaron acá afuera, mira, por ejemplo, hay cajas navideñas. Entonces, eso también nos da a entender que el supermercado estaba cerrado. Están ahí las cajas navideñas. Sí. Claro. Claramente en ningún supermercado de Santiago a estas alturas del año quedan cajas navideñas. Claro. Entonces seguramente era de lo poco que quedaba, de cosas que quedaban todavía en el supermercado, de los saqueos que ya habían ocurrido previamente y por ello también es que estaba con estas latas de protección que habían instalado Lucho. acá, que como yo les decía, a esta altura, si lo puedes mostrar Carlos acá, Carlos, si lo puedes mostrar acá, a esta altura fue donde la vez pasada rompieron con combos e ingresaron. Entonces por eso pusieron esas latas metálicas acá. Lucho, pero Dime, Lili. eso también puede ser un dato, porque si un supermercado está cerrado
previamente, o sea, posteriormente a saqueos anteriores, lo más normal es que la gente piense que no queda nada. Claro. Entonces, si entraron igual un grupo a saquear, organizado o no organizado, es porque probablemente había un dato que quedaban cosas al interior, porque si no, no se entiende. De hecho, cuando tú muestras y te acercas con la cámara, Lucho, donde está la salida del agua, se ven yogur, se ven envases de yogur que están cerrados. O sea, todavía quedaban efectivamente cosas. Por lo tanto, puede ser un dato de que efectivamente quedaban cosas al interior del Albi, porque si no, no se entiende también la intención de entrar solo por el destrozo. También hubo destrozo, pero también robo al interior del supermercado. Lucho, no sé si se pueden tocar ese tipo de cosas, si tú puedes tener acceso a uno de esos yogur. Una pregunta dándomelas de investigador, digamos. ¿Se puede ver la fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento. Exactamente. Porque también hay un tema que es importante, Sí, porque uno no sabe si el supermercado puede tener algún tipo de compromiso con los proveedores y que, aunque esté cerrado el supermercado, de igual manera, y no tener un centro de bodegaje, por ejemplo, se tenga que reponer algún tipo de producto, porque eso podría darnos también la fecha de cuándo está cerrado, si es que esos yogures son antiguos o lo que quedaba era mercadería que quedó adentro del supermercado. No es que queramos ayudar a los saqueadores para que no se enfermen de la guatita, digamos, cuando se coman el yogur. No, mira, ahí está, 9 de marzo de 2020. Son Esa de es la ahora. fecha O sea, del, son yogures nuevos. Son yogures de ahora. del yogur, O sea, la hay fecha de una vencimiento. reposición O sea, constante. sabían de que habían Sí, mercadería son adentro. relativamente O quizás actuales. se estaba reponiendo para reabrir el supermercado. Obvio. También puede ser. Puede ser una de las alternativas también, porque por algo también las personas que saquearon deben haber tenido algún dato o deben Claro, haber o sabido que se había- estaba reponiendo de a poco. Yo estoy con esa tesis, que estaban reponiendo el supermercado para abrirlo Prontamente. en marzo seguramente. Claro. Ahora, ¿cuánto dura un yogur? Ahí me pillaron, no tengo... Posterior a la fecha de vencimiento siempre tiene 20 días o un mes. Un mes y medio. Pero es como un mes, 2 meses. Claro, un mes, 2 meses. Más un mes aproximadamente Sí. tiene duración de un yogur. Bueno, son las 8:14 Julio. minutos. Está más sana que un yogur. Gracias, Julio, Luchito, 2 segundos. Un abrazo, Luchito. Luchito, cuéntame. Cuéntame. Sí, oye, muy breve. Nos acabamos de comunicar con gente de Aguas Andinas y nos dicen que una cuadrilla ya viene en camino para acá para ver el muy tema del bien. agua. Qué bueno, nos quedamos más tranquilos. Un abrazo a la gente de Agua Andina. Muchas gracias. Oye, Luchito, cualquier cosa nos interrumpe, cualquier información.